Hola, en este tutorial voy a enseñar cómo instalar un Ubuntu en una máquina virtual. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a VirtualBox y descargarnos la última versión de VirtualBox, que es la 5.0. Le damos aquí, elegimos la instalación de Windows, le damos a descargar, tardará un poco a que se nos descargue, esperamos. Una vez descargado VirtualBox, le damos doble clic, le damos a ejecutar y la instalación de VirtualBox es muy fácil. Le damos siguiente. Vamos, yo porque lo tengo instalado, pero no es más que darle siguiente, siguiente, siguiente hasta terminar la instalación. ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que irnos a la página web oficial de Ubuntu, ubuntu.com. Le damos a Download, le damos a Desktop, le damos de nuevo a Download y ponemos todo a cero. Este. Y le damos a Download. Y ahora vamos a esperar a que se nos termine de descargar nuestra imagen de Ubuntu. Como vemos, a mí se me está empezando a descargar. Bueno, una vez que tengamos nuestra ISO recién descargada, nos vamos aquí a nueva, a VirtualBox, le damos a nueva, vamos a elegir Linux de 64 bits y le vamos a poner prueba de nombre, le damos siguiente, vamos a poner 1 giga, le vamos a crear un nuevo disco duro virtual, le damos a crear, elegimos VDI, le damos siguiente, reservado dinámicamente, porque si elegimos tamaño fijo se va a crear de ese tamaño en el disco duro y vamos a desaprovechar un montón de espacio. Le damos siguiente y ponemos 40 gigas, le damos a crear. Una vez aquí en prueba, podemos darle a iniciar y bueno, me sale un pequeño error. Vale, el error es que tengo dos pantallas y no me puede salir bien. Le damos aquí a configuración, le damos a almacenamiento, en controlador IDE, vamos a elegir, seleccionar archivo de disco óptico virtual, le damos aquí, le damos a descarga y seleccionamos Ubuntu, le damos a aceptar y ahora le damos a iniciar. Carga, esperamos a que cargue nuestro Ubuntu, tarda un poquito. Le damos, elegimos el idioma español y le damos a instalar Ubuntu.
esto en un principio no nos va a hacer falta marcar ninguna de estas dos opciones. Le damos a continuar. Vamos a elegir borrar. Esto es como instalación automática, borrar el disco e instalar Ubuntu. Vamos a elegir más opciones. Le damos a continuar. Bien, antes de ponerme a instalar el tema de las particiones, voy a explicar un poco cómo va el tema de los sistemas de archivos para los que no hayan visto mi tutorial de introducción a Linux. Lo primero, voy a explicar, mira, la raíz del sistema de archivos Linux debe contener entre 10 y 15 gigas. La boot o de arranque tiene que contener al menos 100 megas. La swap, si es menor a 1 giga, tiene que ser el doble de la RAM. Si es igual o mayor a 1 giga, tiene que ser igual a la RAM. En nuestro caso, como 1 giga, le vamos a poner 1 giga de swap. Y en home tiene que estar el resto de la memoria. Del disco duro. Y aquí tenemos nuestro disco duro. ¿Vale? Vamos a elegir nueva tabla de particiones. Vamos a crear una nueva unidad. Le damos aquí. Bien, le damos aquí a más y vamos a poner 100 megas. Que esto va a ser el boot, y el boot se pone con xt2. ¿Vale? Aquí en punto de montaje elegimos boot. Ahora vamos a elegir otra partición, que esta partición va a ser lógica y va a ser de unos 28 megas, ¿vale? Y va a ser lógica también. Vamos a crear otra partición que va a ser lógica y va a ser del tamaño de la swap, es decir, de 1 giga. Y vamos a crear otra partición que va a ser el punto de montaje y va a ser xt4. Ok. Aquí se me ha olvidado a mí poner, le doy doble clic, se me ha olvidado poner a mí el punto home, la barra home. Este va a ser el document setting. No, este va a ser, no, este es la swap. Área de intercambio. Así tiene que quedar nuestra tabla de particiones. Una vez hecho esto, le damos a instalar ahora. Nos dice si queremos continuar. Le damos a continuar. Esto es advirtiéndonos de que se nos va a perder los datos tal y cual. Bien, elegimos nuestra franja horaria. Yo en mi caso estoy en Madrid. Le doy a continuar. Pongo nuestro teclado, en mi caso español. Su nombre, vamos a poner usuario. Y ponemos nuestra contraseña. Vale. Ok. Y le damos a continuar. Vemos que se están copiando los archivos. Paro la grabación y
ahora continúo cuando esté la mayoría de los archivos ya copiados. Como vemos, tarda un poco. Estoy instalando ya los paquetes de idioma, pero tarda un poco. He parado un poco la grabación, así para no alargar tanto el vídeo. Al final de la instalación aparecerá un cartelito como este. Le damos a reiniciar ahora y cerramos directamente la ventana de VirtualBox. Le damos a apagar la máquina, aceptar, le damos a botón derecho en nuestra máquina virtual, le damos a configuración, nos vamos a sistema y en óptica ponemos aquí el primero, el disco duro, ¿lo veis? Le damos a aceptar y le damos a iniciar la máquina virtual. Vemos que nos aparece el usuario, ponemos nuestro usuario. Tarda un poquito en cargar. Ubuntu es así. Y ya tenemos nuestro escritorio de Ubuntu. Pues eso, va a funcionar. Muchas gracias por ver este vídeo. Ya sabéis, si tenéis alguna duda, escribirme, suscribiros. Muchas gracias. Aquí a apagar. Aquí a esto, a apagar.